Saludo a todos los hermanos y hermanas, ya que pueden estar ahí escuchando esta señal en vivo de Facebook, y también saludo a nuestra amada iglesia que está aquí presente. Le damos la honra y la gloria al Señor que nos permite este medio para poder predicar su palabra, poder enseñar su palabra en estos tiempos que son difíciles, que todo el mundo anda corriendo para allá, para acá, de un lado para otro, anda full. El egoísmo, el odio, ya se está apoderando de cada ser humano. Entonces nosotros debemos mostrar este cambio que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque Él ha transformado nuestros corazones. Él nos sacó de la oscuridad a la luz. Nosotros cuando estábamos en la oscuridad no veíamos nada, nuestra mente estaba cauterizada, no veíamos la luz de Cristo, ¿ya? Sino que y ahí ahora el Señor nos sacó y ahora nosotros podemos ver, podemos entender. Él nos ilumina y ahora nosotros podemos entender, ¿ya? Y podemos ver esa perla preciosa. Por eso es que el Señor nos manda para que podamos nosotros compartir y mostrarle esta buena noticia de esta perla tan maravillosa que es Cristo. Amén. El título del mensaje del día de hoy lo titulé de la siguiente manera: Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y quiero que me acompañen, por favor, a leer la Escritura. La voy a leer en la versión NTV. Y dice así, vamos a tomar del 1 hasta el 6, pero vamos a enfocar el mensaje solamente en el versículo 6. ¿Ya? Dice: Escucha la palabra del Señor, oh pueblo de Israel. El Señor ha presentado cargos en tu contra, diciendo: No hay fidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes, matas, robas y cometes adulterio. Hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen, hasta los animales salvajes y las aves de los cielos y los peces del mar desaparecen. No señales a otro para echarle la culpa. Mi queja, sacerdote, es con ustedes. Así que tropezarán en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Y destruiré a su madre Israel. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mi sacerdote. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Terrible lo que el Señor. Oseas, eso lo encontramos en Oseas, capítulo 4, del 1 al 6. ¿No lo mencioné? Les pido disculpas. El profeta Oseas, capítulo 4, versículo 1 al 6. Y nos centraremos en el versículo 6. ¿Ya? Bueno, aquí vemos aquí a modo de introducción que vivimos en una generación hoy en día demasiado informada, ya donde muy pocos conocen al verdadero Dios. Si nosotros vemos lo que estaba sucediendo en ese tiempo con Oseas, ¿ya? Que es un profeta muy especial, ¿ya? Este profeta en el tiempo de turno de su vida, llamémoslo así, porque nosotros estamos en nuestro tiempo de turno en este momento de vida, pero el profeta estuvo de turno aproximadamente en el siglo 8 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 2800 años atrás, ya, aproximado, ¿ya? Él se enfocó su ministerio, digámoslo de alguna manera, se enfocó en el Israel del norte, en las 10 tribus que estaban en el norte, ya donde él profetizaba, y luego después de estas digamos, profecías que el Señor lo usó a él, luego después se cumplieron y estas 10 tribus desaparecieron. Recordemos que en el 722
antes de Cristo, estas 10 tribus fueron cautivas y desaparecidas por el imperio asirio, ¿ya? Entonces, pero esta carta fue escrita aproximadamente en el 750 aproximadamente. O sea, el Señor habló ahí, estaba molesto, y le habló a través de este profeta, no solamente a los sacerdotes, sino que también le habló al pueblo, ¿ya? A los líderes de ahí. Entonces, por eso es que quiero tomar yo esto y quiero compararlo con estos tiempos, porque hoy en día no estamos distintos a esos tiempos. Están sucediendo muchas cosas y que en la cual podríamos decir que estamos tal cual como estaba en ese tiempo. O sea, si esa carta hubiese sido escrita ayer, pensaríamos que nosotros estaríamos tal cual como ellos, lo que ellos vivían en aquel tiempo. Por eso es que, como les decía, tenemos acceso de inmediato a predicaciones, redes sociales, videos cristianos, podcast, conferencias, estudios bíblicos, todo, pero realmente no conocemos a Dios. O sea, conocemos de Dios, pero no conocemos realmente a Dios. Entonces nos debe llamar la atención, ya, porque esta palabra inspirada, sagrada, que habló en aquel tiempo, también nos va a hablar hoy en día, ya, porque es inspirada por Dios, es palabra de Dios, ya. Nunca hubo tanta facilidad para acceder a contenidos cristianos, y aún así nunca hubo tanta confusión doctrinal dentro de muchas iglesias. Hoy vemos cristianos débiles espiritualmente, creyentes sin discernimiento, iglesias entretenidas, pero vacías, personas que conocen frases bíblicas y se las saben de memoria, pero no conocen profundamente a Dios. Ya lo miramos así muy superficialmente, como si estuviera a la altura de nosotros. Hermanos, ¿usted puede tomar un grano de polvo con su dedo? ¿Podría hacerlo? Bueno, eso somos nosotros delante del Señor, la grandeza, la inmutabilidad, la insondabilidad del Señor, su santidad, su soberanía, por nombrar algunos de sus atributos. Bueno, hablando un poco de Oseas, vamos a hablar un poquito de él, de este libro para que usted lo lea. Como le decía, es un libro muy especial. Este profeta también es muy especial porque recordemos que el Señor le pidió que se casara con una prostituta. ¿Quién haría eso? Eso reflejaba una ilustración sobre el pueblo de Israel. Tuvo 3 hijos y después ella lo abandonó, corrió hacia el pecado en el cual ella vivía antes. Entonces, y él quería dejarla, pero el Señor no se lo permitió y así vivía y volvía. Y él la perdonaba. Y eso reflejaba cómo el pueblo de Israel corría a ídolos, los defraudaba y luego el Señor los perdonaba, iba y volvía al pueblo y luego los perdonaba otra vez, hasta que llegó un momento en que Él ya cerró su puerta y los envió cautivos. Desaparecieron esas 10 tribus. ¿Ya? Bueno, su género es profético, poético, exhortativo y confrontacional. Ese es el género literario de este libro. ¿Ya? Dios levanta a Oseas no solamente para anunciar juicio, sino para revelar el estado espiritual del corazón del pueblo. ¿Quién era Oseas? Bueno, Oseas fue un profeta levantado por Dios. Ya se lo expliqué al principio. Fue en un tiempo, él ejerció su ministerio en un periodo de tiempo de prosperidad económica, estaban pasando por un buen momento en ese tiempo, ya una estabilidad política, digamos, buena también, estable, pero con una decadencia espiritual profunda. Entonces, vemos que exteriormente Israel parecía fuerte, pero espiritualmente estaba totalmente corrompido, hermano. Amén. Entonces, ¿y por qué escribe Oseas Porque el pueblo había abandonado a Dios, habían mezclado idolatría, inmoralidad, corrupción, religión superficial, y había despreciado, lo más terrible que había despreciado esta verdad divina, ya rechazaban a Dios. Si nosotros vemos el texto aquí en el principio, dice, haces votos y los rompes, matas, robas, cometes adulterio, hay violencia en todas partes, un asesinato tras otro.
Entonces era un pueblo totalmente corrompido, ¿ya? Se había olvidado de Dios. No solamente se había olvidado, sino que lo habían rechazado. Y ahí más adelante vamos a ver que ellos conocían de estos temas. Ellos no es porque no desconocieran o por desinformación, sino que porque ellos tenían conocimiento y porque ellos rechazaban a Dios. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Hoy en día las personas no es que no tengan información, porque como les leía hace un momento este texto que yo les comentaba aquí, hay información por todos lados. Tienen las Biblias, Biblias las tenemos en todas las aplicaciones, en diferentes aplicaciones y en diferentes versiones. O sea, pero el problema no es por falta de desconocimiento, sino que el problema es que rechazamos abiertamente a Dios. No queremos ser confrontados por Él, sino que queremos hacer las cosas a nuestra propia forma de ser. Entonces, vemos aquí que aunque este mensaje fue escrito hace siglos, sigue siendo profundamente actual hoy. Si nosotros, como les decía hace un momento, fue escrito hace 2000, casi, digamos, pongámosle 2800 años atrás, poco menos por ahí, pero estamos hablando de 2800 años. Se dan cuenta que lo que hablaba en ese tiempo es tan vigente hoy en día, porque si usted se pone a mirar a su alrededor, es exactamente lo mismo. Y eso nosotros no lo podemos decir que el mundo gentil es así. Sí, ellos son así, pero esto también está pasando en las iglesias. No hay reverencia. Hablamos de Dios, no sabemos los textos de memoria, ¿ya? Y hablamos y predicamos, pero hablamos de Dios, pero realmente, como les dije hace un momento, no conocemos a Dios. El pueblo tenía religión, pero había abandonado a Dios. No hay verdad, dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Israel seguía teniendo ceremonia. Ellos seguían haciendo todas estas leyes, celebrando estas leyes ceremoniales, ya que les había dejado Moisés. Seguían haciendo sacrificios, tenían sacerdotes, ya tenían actividad religiosa. Pero Dios declara algo impactante. En ese momento les dice: no hay conocimiento de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Tenemos todo, tenemos Biblia, como les decía, no puede decir usted que no ha escuchado de Cristo. Y también a los que me están escuchando, no sé de dónde, pero solamente el Señor sabe. No es por falta de desinformación, es porque tú rechazas a Dios. Tú lo rechazas abiertamente porque no quieres ser guiado por Él. Y eso nos lleva a tomar malas decisiones, porque no estamos siendo iluminados por su palabra, ya, para ver esta perla preciosa que es Cristo, que es el que nos guía hacia adelante. El conocimiento bíblico no es solamente información teológica, hermano. Es conocer quién es Dios. Es temerle. No hay temor. Yo les invito, hermano, haga un análisis. ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Realmente le tengo temor a Dios? Yo les decía y les ponía un ejemplo. Un granito de polvo. Eso es lo que somos delante de esta grandeza de nuestro Señor. Si usted va a un monte y se para y mira todo a su alrededor hasta donde alcance sus ojos, eso no es nada delante del Señor. Entonces no hay temor. No hay temor, hermano. ¿Y para qué decir la obediencia? ¿Para qué hablar de la obediencia? ¿Nosotros no queremos obedecer? Mire, hermano, me quiero quedar detenido aquí un poquito. Hoy en día tenemos gobiernos que abiertamente han rechazado a Dios. ¿Y cómo están? Países que se odian unos con otros, países que están en guerra, países que están enteramente endeudados, ¿ya? ¿Por qué? Porque no quisieron tomar a Dios, lo han dejado fuera a Dios. Y tenemos países aceptando ideologías de hombres o de instituciones, ya, que vienen hechas con mentes diabólicas, ¿ya? Entonces prefieren aceptar eso
que ser guiados por Dios. El Señor dejó y escribió en las tablas de la ley, escribió 10 mandamientos en piedra en aquel tiempo. Luego Cristo las redujo esos 10 mandamientos, que los primeros 4 nos dice cómo debemos mirar al Señor, y los otros 6, cómo debemos nosotros conducirnos en la vida. ¿Ya? En esos mandamientos, después el Señor los reduce a 2. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? No los obedecemos. El mundo no los obedece. Es tan simple como eso. Y ahí vemos guerras, ya vemos, es terrible ver cómo viven esos países que están siendo consecuencias de esas guerras, y el mundo tiene el descaro de decir, ¿dónde está Dios en esto? El problema es la desobediencia. Ahí está el problema. No quieren obedecer. Dios les dejó un marco, les dejó un camino que tienen que seguir y que tienen que obedecer, pero no lo quieren obedecer. No quieren seguir ese mandato. Prefieren seguir a hombres o mandamientos de hombres, dioses creados por sus propias manos, antes de seguir esta palabra, esta revelación tan especial y tan hermosa que es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios habló y nos dejó a nosotros el marco y nos dice, y Él nos ilumina a través del Espíritu Santo y nos saca de la oscuridad a la luz para que podamos entender ya el camino al cual debemos seguir. Y ese camino es Cristo. Cristo es la única verdad absoluta. Cristo es el camino y la vida. Cristo, en Juan 14:6 dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, en el mundo en el que vivimos, donde existe el relativismo, donde cuántas veces dicen ya, no, tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Por lo tanto, tu verdad no es verdad. Y la mía tampoco es verdad. Bueno, ¿es verdad o no es verdad? Claro, ellos viven en ese enredo. Pero yo les digo, la única verdad absoluta que ha existido y que existe y existirá hasta el día de Cristo es la verdad absoluta de la palabra de Dios y la obra de Cristo, en la cual es el eje central de la palabra del Señor. Amén. Cuando se abandona la verdad, el pecado comienza a dominar. El texto muestra inmediatamente el resultado del abandono espiritual. Mentir, matar, robar, adulterar, violencia. Y eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que vemos. Porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, vemos la mentira, ¿cómo la vemos? Yo me recuerdo, hermano, cuando yo no era, el Señor no, cuando vivía en la oscuridad. Llamémoslo así, cuando vivía en la oscuridad, cuando mi mente estaba cauterizada y no podía ver a Cristo. Para mí llegué a un momento que en la mentira, ¿ya? Porque eso es natural, en el corazón caído es natural, que es lo primero que viene. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegó un momento que no sabía quién era, si era el de la mentira o era el de la realidad. ¿Por qué? Porque uno se confunde, vive confundido, no sabe para dónde ir, ni qué hacer. Ya mata, hoy en día vemos como las personas, es tanto el odio que se matan unos con otros como nada. Y el Señor dice que hasta cuando uno odia a alguien, tú has matado. Eres un asesino. Entonces, vemos que el pecado cuando se abandona la verdad absoluta, que es Cristo, ya comienzan a dominar estas características en nosotros. Adulterar. Hoy en día, imagínense, ya el matrimonio ya se dejó de respetar ya ese pacto donde yo prometí estar en las buenas y en las malas, ya en la salud, en la parte económica, todo hicimos una promesa completa, ya, en la salud, en el bienestar, ya, en la pobreza, en la riqueza, hicimos un pacto. No es un contrato el que hicimos un pacto, hasta que la muerte nos separe. ¿Y qué es lo que hacen hoy en día? Y no solamente el mundo gentil, se vive en las iglesias. En las iglesias hoy en día es tanto lo que se vive en estas situaciones que da pena ver eso. Yo he escuchado muchos casos aquí cuando converso, yo trabajo con público, entonces me llegan muchas conversaciones, me cuentan muchas historias y veo cómo en las iglesias
se vive este tema del adulterio, la fornicación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El problema es de Dios o el problema es mi desobediencia? Saquemos nuestras propias conclusiones. El problema no es el Señor. El problema somos nosotros que no queremos obedecer. No queremos someternos a lo que el Señor nos manda. ¿Y por qué ocurre esto? Porque cuando la palabra pierde autoridad, el pecado comienza a gobernar. Y esta es exactamente la tragedia de nuestra cultura actual. Vivimos en tiempos donde la verdad absoluta es rechazada, la santidad es ridiculizada, el pecado es celebrado, el temor de Dios casi ha desaparecido, hermano. Y eso es terrible, hermano. Es terrible, hermano, cuando uno se pierde el temor. Yo he trabajado mucho en este tema del temor y de verdad que me ha llevado prácticamente a quebrarme siempre. Entender realmente lo que es el temor a Dios. Y no digamos que el mundo, lo vuelvo a repetir, afuera lo vive, se vive en la iglesia. Aquí en la iglesia tampoco hay temor. ¿Cómo nosotros asumimos nuestros compromisos? ¿Cómo los asumimos? ¿Realmente tengo esa madurez? Entonces, cuando estoy siendo probado, no estoy firme. No voy a experimentar nunca el gozo en medio de las pruebas. Lo único que voy a hacer es quejarme. ¿Por qué me pasa esto a mí? Lo hablamos el viernes pasado cuando estudiamos esta epístola tan hermosa de Santiago. Entonces, la santidad, hermano, está siendo ridiculizada. Y tristemente, muchas iglesias están pareciéndose a este ejemplo al que leíamos de Oseas, ya donde el Señor le hablaba a aquel pueblo. Hay entretenimiento, pero poca reverencia. Hay emociones, las iglesias van, se emocionan, lloran, y al ratito después se van y se olvidan de todo. El cristianismo es 24/7. El temor de Dios debe ser 24/7. Ya, temer a la santidad de Dios es 24/7. Una iglesia sin verdad bíblica, hermano, ya sin verdad bíblica sólida, siempre termina debilitándose. Pasamos al punto número 3, hermano. El peligro no era ignorancia, era rechazo. Si observamos cuidadosamente el texto, hermano, dice, pero por cuanto desechaste el conocimiento, el pueblo rechazó el conocimiento. Y aquí está el problema real. Israel no pereció porque no tenía acceso a la verdad, pereció porque rechazó la verdad. ¿Ya? Por eso pereció el pueblo, porque rechazó la verdad. Entre 30 y 40 años después desaparecieron, porque no quisieron entender estos mensajes de este profeta. No fue por falta de información, no fue por falta de que no se les dijera lo que les iba a pasar, o rechazar esa verdad. ¿Ya? Y esto es aún mucho más grave, hermano, porque hoy hay muchas personas que escuchan predicaciones constantemente, pero no quieren someterse verdaderamente a la verdad. ¿Ya? ¿Qué es lo que quieren? O sea, verdaderamente a la palabra del Señor. Es un evangelio, todos llevan un evangelio cómodo, sin confrontación, sin arrepentimiento, donde debemos arrepentirnos todos los días. Dígame usted, y le hago un desafío a usted y a los que me están escuchando y me están viendo. Analice cuántos pensamientos salen de su mente y de su corazón día a día, o en el puro día. No está en su capacidad de contarlo, porque ni siquiera se da cuenta de cuántos pensamientos, de lo que está pensando. Muchos de esos pensamientos, un alto porcentaje de esos pensamientos, son pecaminosos. ¿Acaso eso no es motivo para, antes de yo irme a dormir, de arrepentirme de eso? Debemos arrepentirnos todos los días, debemos humillarnos delante de este Señor soberano, glorioso, grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente. No estamos hablando de un presidente de la República, estamos hablando del creador de todas las cosas, de aquel que permite que usted esté vivo en este momento, que respire, que se alimente, que recibe ese trabajo, que recibe ese sustento diario, que recibe el vestido, que recibe el aire que respire. Estamos hablando del Dios todopoderoso, grande y majestuoso. Pero el evangelio verdadero confronta al corazón. La palabra de Dios
corrige, quebranta, humilla y transforma. Cuando el Señor tuvo misericordia de usted, de mí y de todos aquellos que le sirven fielmente hoy en día, el Espíritu Santo fue a ese corazón, lo transformó, ¿ya? Luego puso la luz maravillosa de Cristo en su corazón y ahora usted, y en ese momento fue corregido, ¿ya? Lo quebrantó para poder reconocer lo orgulloso, lo soberbio que era, porque eso éramos antes cuando estábamos en la oscuridad, y nos transformó. Punto número 4, los líderes espirituales también habían fallado. O sea, Dios confronta directamente a los sacerdotes en aquel tiempo, porque dejaron de enseñar fielmente la verdad. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? ¿Qué están haciendo los líderes? Por eso debemos cuidar a aquellos líderes de sana doctrina, respetarlos, cuidarlos, porque están confrontando, están siendo vituperiados, están siendo rechazados, están siendo amenazados. Mientras los chantas, los falsos maestros, los falsos predicadores están llevando un evangelio fácil, un evangelio cómodo, ¿ya? Donde usted vive su mundo actual, donde le enseñan qué sé yo, de tan popular hoy en día del evangelio de la prosperidad. ¿Ya? ¿Por qué? Y las iglesias están llenas, porque son gente avarienta que lo único que están buscando es un beneficio, pero no están buscando al Señor. Por eso doy gloria a Dios por esta iglesia, porque son hermanos que vienen a buscar verdaderamente palabra del Señor, a conocer al Señor, porque como les decía al principio, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios en profundidad, su corazón. ¿Ya? Las iglesias no necesitan show, no necesitan espectáculo, no necesitan mensajes motivacionales. Hoy en día está lleno de mensajes motivacionales, es cosa de meterse en redes sociales, todos ahí están compartiendo mensajes. ¿Ya? Necesitan hombres que abran las Escrituras, que expliquen fielmente el texto, que desarrollen lo que realmente quiere decir el texto, lo que quiere hablar el Señor, cuál es su pensamiento, cuál es su intención, hacia dónde apunta, por qué, hacerle las preguntas al texto. ¿Cuál es el efecto puente para mi vida hoy? No sé, porque cuando los púlpitos se vuelven superficiales, el pueblo se debilita. Pasamos al quinto punto. El verdadero conocimiento de Dios se encuentra en Cristo. El verdadero conocimiento de Dios se encuentra en Cristo. Toda la Escritura apunta fielmente a Cristo, porque el mayor problema del hombre no es falta de información, se los vuelvo a repetir, es separación de Dios. Ese es el problema. Por eso está la humanidad como está hoy en día, porque están separados de Dios. Países que están, gobiernos que están separados de Dios. Hay un país como El Salvador, siempre muy conocido por este presidente que está ahí. Es un pecador igual que todos nosotros, pero hay algo que está haciendo, puso a Dios primero. Dentro de su pecaminosidad, como cualquiera de nosotros, puso a Dios primero, y hoy el país que fue entre los 193 o 200 países, estuvo entre los 4 países más peligrosos del mundo. Y ahora se invirtió. Está entre los 4 países más seguros del mundo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando un gobierno pone a Dios primero y no su propio conocimiento intelectual. Hoy en día tenemos jóvenes profesionales, expertos, médicos expertos, distintas profesiones, abogados expertos, distintas áreas, digamos, de profesiones, son expertos, pero han dejado a Dios de lado. Están vacíos en sus corazones, no saben cómo mantener un matrimonio, no saben cómo llevar una vida, digamos, llena en su corazón, porque no conocen a Dios, tienen sus corazones vacíos. Por eso es que el Señor, muchas veces ellos, digamos, estos profesionales, no es malo eso, no tiene nada que ver, no tengo nada en contra de eso, es bueno que se especialicen, que estudien, se preparen, los animo para que lo hagan, deben hacerlo, pero con Cristo en su corazón va a ser todo distinto, porque no solamente van a ser expertos en su profesión, sino que van a poder llevar y respetar los valores morales que el Señor les deja en su palabra. Entonces, como les decía, el verdadero conocimiento viene de Dios. Toda la Escritura apunta a Cristo.
Cuando el Señor deja su revelación especial, hablamos de la revelación verbal, la revelación plenaria verbal, que nos dejó para que nosotros pudiéramos conocer a Cristo, conocer el pecado, conocer la obra maravillosa de Cristo en la cruz. ¿Ya? Él nos deja esta escritura. Vemos que el centro total, el eje central es Cristo. La Biblia habla de ciencia, habla de todas estas especialidades que se especializan estos jóvenes y todos los que estudian, pero el Señor no le da prioridad a esas cosas. O sea, no es el enfoque principal, aunque habla de ciencia, pero no explica la ciencia, porque no es relevante. Porque el problema es que el ser humano tiene un problema y ese problema es el pecado. Y es ahí a donde apunta el Señor. Por eso es que le da la importancia a la palabra y a Cristo, porque en el fondo lo que quiere el Señor es salvar al ser humano de la rebelión que tiene contra Él, que es la rebeldía, el pecado en el cual se encuentra el ser humano. Por eso es que el Señor le da énfasis a eso en la palabra, ¿ya? Y no a las otras áreas. Que los jóvenes y todos los que quieran estudiar, quieran perfeccionarse en eso, les aliento a que lo hagan. Pero que no pierdan el foco principal por la cual la palabra fue escrita. ¿A dónde apunta? Sí, al corazón del ser humano, a reconocer que Cristo es el único camino, no hay otro camino. No es Cristo más, digamos, santos, ¿ya? No es Cristo más, qué sé yo, darte 7 vueltas por un lado, qué sé yo, flores, la rosa de Sarón, qué sé yo, toda una montonera de cosas que hay. No es Cristo más eso, sino que es Cristo, es la única puerta de entrada al reino. Y sin Cristo no hay reino. Sin Cristo no hay reino. Cristo vino a reconciliar pecadores con el Padre. El verdadero conocimiento de Dios no es solamente aprender doctrina, es ver nuestra corrupción. El Señor, cuando te trae de la oscuridad a la luz, te trae de la oscuridad a la luz y ahora tú vas a poder ver tu propia corrupción, lo que hay dentro de tu corazón. Cuando salen esos pensamientos y luego tú le das reír, ese pensamiento se transforma en pecado, con Cristo tú vas a poder ver, vas a poder, controlar eso. Eso no es de Dios, esto no es un pensamiento bueno para mi vida, esto me lleva al pecado, esto me lleva al adulterio, esto me lleva a la mentira, esto me lleva a matar, esto me lleva a odiar, por lo tanto paro. Eso es controlar los pensamientos. Pero lo vas a hacer con Cristo en tu corazón. Sin Cristo no lo vas a poder hacer porque lo vas a ver como algo normal. Lo vas a ver como algo normal. Yo estuve en ese terreno. Cuando hablaba grosería y violencia y todas esas cosas que viví cuando estuve en ese terreno, era algo tan normal que no creo que el Señor se preocupe por eso, decía yo. Ni lo conocía. La pregunta de este mediodía es la siguiente, hermano, y se la hago a ustedes y a aquellos que me están escuchando, no sé dónde, solo el Señor sabe. ¿Estamos realmente creciendo en el conocimiento de Dios? ¿O solamente estamos consumiendo contenido cristiano superficial? Porque es re fácil, hermanos, congregarse, cantar, escuchar sermones hermosos, incluso servir. Pero realmente estamos creciendo en el conocimiento cristiano de Dios. ¿Cuántos años lleva en el Evangelio? ¿Cuánto has crecido en el conocimiento del Señor? ¿Realmente es importante para ti conocer del Señor? ¿Realmente el Señor es tu Señor? Cuando nosotros nos bautizamos y hacemos el pacto de fe, en el bautismo decimos, públicamente confesamos, Cristo es mi Salvador y Señor. O sea, mi Salvador, Él me salvó, bien. Pero ¿es realmente mi Señor? ¿Le estoy entregando mi voluntad a Él al 100%? Eso es conocer al Señor, es tener conocimiento, porque es tener temor. ¿Ya? Hoy hay muchos creyentes, hermano, entretenidos, ocupados, emocionados, pero espiritualmente están débiles. ¿Por qué? Porque descuidaron la palabra y cuando se abandona la Escritura se enfría el corazón, se pierde el discernimiento, el pecado se normaliza y lentamente el alma comienza a apagarse.
En conclusión, hermanos, la tragedia de Israel no comenzó cuando cayó públicamente el pecado. Comenzó mucho antes, cuando abandonaron el conocimiento verdadero de Dios. Y eso mismo puede pasar hoy, hermano. En la iglesia, en la familia, en el creyente. Cuando usted abandona el conocimiento del Señor, va a llegar a llevar una vida fría, va a ser una presa fácil del enemigo. El enemigo va a gobernar fácilmente su mente, ya, sus pensamientos, ya. ¿Y por qué? Porque está dejando el verdadero conocimiento del Señor, del conocimiento de la palabra, ya. ¿Y qué pasa con eso? ¿Cómo empieza? Se deja la oración, se deja la palabra, se pierde el hambre espiritual, se pierde, ya no hay ese deseo, ya no está esa pasión. ¿Cuántos tienen la Biblia ahí guardada en un ropero llena de polvo? Si es palabra de Dios, y esa debe ser nuestro mayor deseo, de sumergirnos en la palabra, de buscar la compasión, de desearla, de correr a la palabra, para poder, porque ahí lo encontramos todo. Hermanos, la iglesia no necesita más entretenimiento, necesita volver a temblar delante de la palabra de Dios. Necesita volver a la verdad, necesita volver al arrepentimiento sincero, volver a ver verdaderamente la santidad de Dios. Y en eso, hermano, voy a tratar de respirar porque cuando hablo de la santidad de Dios, me quiebro. Y estoy predicando y estoy hablando del Señor y voy a luchar por no hacerlo. Ama a Cristo, ha entendido la obra de Cristo, ha conocido de Cristo, sabe realmente lo que vivió cuando fue a la cruz, lo que Él vino a hacer, a cumplir un plan de rescate. ¿Lo conoce eso? Bueno, en la palabra sale. Ahí conocemos todo. Ahí conocemos a la persona y a la obra de Cristo. Porque solo Cristo puede rescatar a una generación que está pereciendo espiritualmente. Y quizás esta tarde, hermano, Dios está llamando nuevamente a su pueblo y les dice: vuelvan a mi verdad, vuelvan a mi palabra, vuelvan a conocerme verdaderamente. Porque una generación sin conocimiento de Dios es una generación que lentamente empieza a destruirse. Les invito a orar, hermano. Por favor, incline su rostro, oremos. Señor, oh mi Dios amado, cuánto amo su ley, como dijo el salmista. Amo su enseñanza, amo su palabra, porque usted me ha traído de la oscuridad a la luz, ha iluminado mi entendimiento, mi corazón, y ahora puedo servir. Soy su siervo, mi Señor, y estoy aquí para servir, Señor, porque usted busca acción, bondad, empatía, Señor, y no solo palabras bonitas, no solamente una oratoria linda, un conocimiento, una comunicación excepcional, Señor. Busca un corazón arrepentido, un corazón que realmente reconozca que usted es el único Dios vivo y verdadero, y no hay más. Le agradezco por esta palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a sumergirnos en su palabra y poder obtener el conocimiento y conocerle cada día más y poder temerle, Señor, porque usted se merece toda honra, toda gloria, toda alabanza a través de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén.